Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el tiempo. Les traigo una pregunta muy interesante que suelen hacerme y quiero darles mi respuesta habitual y el porqué de esa respuesta. Así que bueno, la pregunta es, Yani, ¿cuánto tiempo voy a tardar en aprender inglés? ¿Sí? ¿Cuánto se van a demorar? ¿Cuánto toma aprender inglés? Inglés técnico, porque estamos hablando de este tipo de inglés en particular. Y bueno, lamentablemente, para hacer, digamos, la respuesta corta, es que depende. No hay un tiempo determinado para aprender inglés técnico. Depende de distintos factores. Sí hay unos estudios que ahora les voy a comentar que estiman una cantidad de tiempo posible, pero todo siempre va a estar modificado o, digamos, determinado por ciertos factores. Ahora vamos a hablar de los factores, pero antes de ir ahí, quiero recordarles, porque es algo que a mí me parece súper importante, que el aprendizaje de un idioma es un proceso y como tal lleva tiempo. No podemos hacerlo de un día para otro porque durante este tiempo, durante este proceso que va ocurriendo, nuestro cerebro va incorporando conceptos nuevos, va haciendo nuevas conexiones, los conceptos y las cosas que vamos incorporando se van entrelazando unas con otras y eso nos permite incorporar cosas más complejas. Entonces, todo esto lleva tiempo y eso es lo primero que tenemos que entender, que sí o sí esto va a demorar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender. Y ahora vamos a ver algunos factores que son los más comunes y que suele decirse que aceleran, digamos, o pueden llegar a demorar un poquito más este proceso. Pero sí o sí, el proceso va a llevar un tiempo. Vamos entonces a los factores. Bueno, tenemos tres factores que suele decirse que pueden llegar a acelerar o a demorar el proceso de aprendizaje de una lengua, del inglés técnico, en este caso estamos hablando. El primero tiene que ver con la inmersión, el grado de inmersión que tengamos en el idioma. Porque no va a ser lo mismo si nosotras estamos viviendo en un país de habla inglesa y trabajando allí, o si viajamos, por ejemplo, por un congreso y estamos inmersas, ¿sí?, y expuestas al idioma por un tiempo prolongado. Seguramente este factor va a acelerar mi proceso de aprendizaje, porque yo voy a tener ganas de poder entender, de comunicarme, y todo eso, toda esa necesidad, digamos, va a ser un factor importante que va a influir en mi acercamiento hacia la lengua y en este proceso, ¿sí?, de poder hacerme entender y de poder comprender. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, por supuesto, tampoco va a ser lo mismo si estudiamos el idioma desde nuestro país, solas, y lo estudiamos una vez por mes o cuando nos acordamos, nos sentamos un ratito y vemos algo. Por supuesto, no va a ser lo mismo que si hacemos un proceso con una profesora, con un profesor, con un seguimiento, si estamos organizadas con una cantidad de horas y una rutina, ¿sí?, de estudio, por supuesto, eso también va a influir y tampoco va a ser lo mismo el tiempo que nos lleve ese proceso en estos dos casos, ¿sí? Así que, por un lado, tenemos eso. El segundo de los factores que también suele influenciar o influir en este acelerar o demorar el aprendizaje de la lengua suele ser el nivel del que partimos y al nivel al que queremos llegar. Porque es lo mismo también si nosotras queremos alcanzar un nivel avanzado de conocimientos del idioma, no nos va a llevar el mismo tiempo si partimos de un nivel básico que si partimos de un nivel intermedio, donde ya tenemos bastantes más conocimientos, ¿sí? Entonces, eso también va a influir y también va a modificar o acelerar, digamos, un poco
nuestro proceso. Ahora, ¿cuáles son los niveles, digamos, que podemos llegar a aspirar con la lengua? Bueno, hay estudios que se han realizado. Hay estudios que ha realizado el FSI, el Foreign Service Institute, que es de los Estados Unidos, que determina que hay 5 niveles de competencia del idioma. El primero de los niveles es la competencia básica, que tiene que ver con poder comunicarnos en situaciones diarias, ¿sí? Con conocimientos básicos de la lengua, simplemente poder comunicarnos en lo básico. Después tenemos la competencia laboral limitada, que tiene que ver con un conocimiento de la lengua que nos permite comunicarnos en el ámbito laboral, pero con algunos problemas. No graves, pero con algunos inconvenientes en la comunicación. Después tenemos el competencia laboral media, que tiene que ver ya con poder comunicarnos en el ámbito laboral con un poco más de conocimientos, ¿sí? Sin tener grandes inconvenientes, con una competencia capaz o conocimientos suficientes para poder comunicarnos en el aspecto social y en el aspecto laboral sin tener mayores problemas y mayores inconvenientes. Después tenemos la competencia laboral completa, que esta tiene que ver ya con un nivel de lengua ya más avanzado, en el que podemos trabajar usando esta lengua, el inglés en este caso, y comunicarnos perfectamente sin tener ningún tipo de barrera de diferencia, ¿sí? O de barrera idiomática que nos lo impida. Y por último está la competencia nativa, que por supuesto tiene que ver con tener el mismo nivel que tiene un nativo de ese país, ¿sí? En este caso una persona que habla inglés de forma nativa. Así que, según esta división, lo que ellos establecen es que para alcanzar los conocimientos básicos o una competencia básica se requieren 480 horas de estudio, ¿sí? Y para alcanzar un nivel avanzado, ya una competencia laboral completa, podemos decir, se requiere de 1000 horas de estudio. Esto es un estudio que se hizo y es lo que ellos establecen y también coincide con un organismo europeo, el organismo que también regula este tipo de marcos, digamos, de la lengua a nivel europeo. Así que ambos dicen que más o menos esta es la cantidad de horas que uno necesitaría estudiar para poder alcanzar los conocimientos básicos o los conocimientos avanzados en este caso, el inglés. Bueno, por supuesto que esto, como les decía yo antes, va a influir distintos factores, ¿sí? No es tan así que uno, digamos, alcanzando esta cantidad de horas ya tiene los conocimientos, pero es un estimativo para aquellas que les gustan más los números y tener como algún dato un poco más concreto en horas. Les paso los datos que nos dan estos organismos. Y por último, el último de los factores que les quiero nombrar, que tiene que ver también y que va a influir en nuestra capacidad de poder incorporar el idioma un poco más rápido o no tanto, va a tener que ver con la motivación, ¿sí? Y esto se relaciona también un poquitito con el punto anterior que tenía que ver con el objetivo y eso que yo quiero alcanzar con el idioma. Por eso siempre yo les recomiendo que se pregunten ¿qué es lo que quieren lograr con la lengua? ¿Para qué lo están estudiando? ¿Por qué estoy estudiando inglés técnico? ¿Qué quiero conseguir? ¿Quiero poder leer un artículo o un posteo sobre nutrición en inglés de vez en cuando? ¿Quiero poder comenzar a trabajar con pacientes del exterior? ¿Tomar una capacitación que solo se dicta en inglés? Porque todo esto, obviamente, va a ser primero mi motivación, la que te va a ayudar a mantenerte motivada en esos momentos en los que por ahí no tengas tantas ganas de estudiar o que la motivación inicial como baje un poquito. Entonces, eso como primera medida. Y segundo, obviamente, no va a ser la misma motivación, el mismo compromiso tal vez que yo ponga al estudiar, si lo único que quiero es estudiarlo como hobby o simplemente para saber y poner en mi currículum que sé algo de inglés,
que si realmente quiero usar la lengua para hacer algo en concreto, porque obviamente ahí la motivación, como te digo, va a ser distinta. Entonces, todos estos son aspectos que pueden llegar a acelerar o a demorar un poquito nuestro proceso de aprendizaje. Pero, como te decía al principio, siempre es importante recordar que justamente este es un proceso. Estamos en el camino y mientras estemos en el camino siempre vamos a estar avanzando. Entonces hay que reconocer eso, hay que saber que a veces hay cosas que nos van a costar un poco más o un poco menos y que no pasa nada. Necesitaré un poco más de práctica de algo y practicaré un poco más y el objetivo lo voy a alcanzar. Lo importante es mantener esa meta final o ese objetivo que nosotras tenemos como corto o mediano plazo en mente para poder aferrarnos a esa meta y poder avanzar hacia ella. El tiempo que nos lleve, como te digo, va a variar y no pasa nada. Pero a esa meta que tenemos, si la tenemos, vamos a llegar. Y eso es lo importante. Así que bueno, espero que te haya servido este video y este nuevo artículo del blog y nos vemos en un próximo video.